Feliz sábado, hermanos. Quiero esta mañana empezar haciendo una pregunta. Para ustedes, ¿Dios es más amor o juicio? ¿Dios es más amor o justicia? Esto es un tema que a muchas personas se confunden y algunos van para un extremo, que Dios es más justicia, juicio, castigo. Otros van al otro sentimentalismo. Dios es amor, amor, amor y solo amor. Hoy nosotros vamos a estudiar la cruz y la justicia. Nosotros vamos a estudiar y analizar cómo es que Dios mira al pecador. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es el pensamiento que Dios tiene sobre todos los pecadores, o sea, sobre todos los que estamos aquí? Porque todos nosotros fuimos infectados por este virus que se llama pecado. No hay nadie aquí que no sea pecador. Pero vamos a analizar, quiero empezar compartiendo con ustedes una cita que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Y esta cita nos dice así: La justicia y la misericordia son hermanas gemelas e inseparables. La justicia y la misericordia, ¿qué son? Pero aparte de ser gemelas, ¿qué más? Inseparables. Tú y yo no podemos separar la justicia y el amor de Dios, la misericordia de Dios. Es algo que para muchas personas se nos hace difícil comprender este carácter de Dios. Porque nuestra naturaleza caída, nosotros siempre tenemos la inclinación. Nosotros dentro de la iglesia tenemos la inclinación de siempre ir a un extremo. O yo soy 100% juicio y nada es permitido y todo está mal y todo es pecado. O tengo la tendencia, la inclinación de decir Dios es amor y Dios acepta todo. Hay algo que debemos entender. Dios acepta a todos. Amén. Pero Dios no acepta todo. ¿Quedó claro? Dios acepta a todo el ser humano, pero Dios no va a aceptar todo. Por esto es que nos está diciendo que el amor y la justicia son hermanas gemelas. ¿Cómo se dice cuando dos gemelos son idénticos, que es imposible de identificar uno del otro? ¿Cómo se dice? Tiene una palabra, ¿no? Siameses, creo que se dice, ¿no? No, en portugués es siameses. Cuando son idénticos, similares, que no se puede, porque hay hermanos gemelos que tienen unas características diferentes uno al otro. Sí, son gemelos, pero hay gemelos y hay una clase todavía más. Esto es el carácter. ¿Perdón? Hay otra palabra que se dice cuates. ¿Cuates? No. Ok, está bien. Pero bueno, entendieron, ¿verdad? El punto es que lo hemos entendido, ¿verdad? Entonces, es decir, que quede claro para nosotros este punto aquí. Quiero compartir con ustedes otra cita. Yo sinceramente no sé cómo se dice en español el nombre de este libro, de este periódico, ¿no? Que es la Review and the Herald, y nos dice así. Ok, gracias. Jesús ha revelado a los hombres que si bien el odio de Dios hacia el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor por el pecador es más fuerte que la muerte. ¿Cuál es el sentimiento que Dios tiene hacia el pecado? Y es difícil decir esto, ¿verdad? De Dios. Que Dios siente odio por el pecado. Pero ¿qué es lo que Dios siente por el pecador? Amor. Y este amor es más poderoso que ¿qué? Que la muerte. Entonces, es decir, Dios mira el pecado que hay en tu vida. Dios mira el pecado que hay en mi vida. ¿Y cuál es eso? ¿Qué es lo que genera en Dios? Odio.
un rechazo. Dios no soporta, Dios no tolera esto. Pero Dios mira a ti como individuo, como persona, y lo que Dios siente por ti, ¿qué es? Amor. Y este amor de Dios es más poderoso que la muerte. Como hay un dicho muy común, ¿verdad? Para todo hay solución, menos ¿para qué? Pero para Dios sí hay solución para la muerte también. Para ti y para mí no hay solución para esto. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a esto. Vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 18. Carta a los Romanos, capítulo 1, y vamos a ver aquí el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿De dónde es que se manifiesta la ira de Dios? ¿Desde dónde? Desde el cielo. ¿Y la ira de Dios está contra qué? ¿Contra la injusticia y el pecado? ¿Es eso lo que dice el texto? ¿La justicia que está en quién? ¿La injusticia y el pecado que está en quién? En el hombre. La ira de Dios que se manifiesta desde los cielos es porque en la vida del ser humano ¿qué hay? Injusticia y pecado. ¿Y qué es lo que hace esta injusticia y este pecado en la vida del ser humano? ¿Impide qué? El texto final, la parte final del texto. ¿Detiene qué? La verdad. ¿Y qué es la verdad que el mundo necesita comprender? La verdad del sábado. La verdad, la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que el mundo necesita comprender entonces? Es la verdad del Evangelio, la palabra de Dios. En cortas palabras, lo que el mundo necesita entender, escuchar, es conocer el carácter de Dios manifestado en Cristo Jesús. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es lo que los hombres tienen que hacer? Porque el texto está diciendo que la ira de Dios es porque en nuestras vidas hay ¿qué? Injusticia, pecado, y el pecado que hay en nuestras vidas impide mostrar ¿qué a los hombres? La verdad, el carácter de Dios. Esto es el propósito del Evangelio. Para esto es que el Señor Jesucristo se ha manifestado. Cristo Él vino para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios el Padre. Cristo vino para revelar el carácter del Padre. Esta era la verdad presente de Cristo. El libro Patriarcas y Profetas, no lo puse la cita aquí, pero está en Patriarcas y Profetas. La hermana White dice que la obra principal de Cristo no era salvar al ser humano. Y esto es fuerte, ¿verdad? Porque siempre nos han dicho, Cristo vino para salvar al ser humano. Y es cierto, vino para salvar al ser humano. Pero, ¿qué era lo que estaba en tela de juicio ante el universo? ¿El carácter de quién? De Dios. Y entonces Cristo vino para revelar la verdad del Padre. La Biblia nos dice, el Señor dice que Él iba a ir al Padre y enviaría ¿a quién? Jesús iba a ir al Padre, ¿quién Él iba a enviar? ¿Al Espíritu de qué? Y el Espíritu de verdad nos conduciría a toda ¿qué? Toda verdad. Una vez que tú y yo vamos a toda verdad, tú y yo debemos hacer avanzar la verdad. Porque es que la verdad de la palabra de Dios no está avanzando, prosperando entonces. Porque hay un problema en la vida del ser humano. Que en nuestras vidas hay pecado y injusticia. Pecado e iniquidad. Y mientras haya pecado e iniquidad, estará difícil. Pero aquí hay un punto importante que quiero analizar con ustedes. Cuando Dios mira a sus enemigos,
qué es lo que Dios siente por sus enemigos. Vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 44. Y este es un texto muy conocido por todos nosotros. Siempre que hay un conflicto entre hermanos, siempre que hay un problema dentro de la iglesia, normalmente siempre se saca este pasaje. Siempre que algún hermano está teniendo algún conflicto, es de ley mencionar este versículo. Mateo capítulo 5, versículo 44. Y nos dice así: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muy bien. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que Dios siente a los enemigos? ¿Por qué es que Dios siente amor por sus enemigos? ¿Por qué es que Dios siente amor por los enemigos? Porque Dios, Él ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. El odio de Dios es ¿sobre qué? Sobre el pecado. El pecado que está en nuestras vidas. Y el pecado ocasionó ¿qué entre nosotros y Dios, según la Biblia? Separación, enemistad. Hay una enemistad entre el ser humano y Dios por causa del pecado que hay en nuestras vidas. Pero este texto aquí, Mateo 5:44, nos está mencionando que así como Dios lo hace, tú y yo también lo debemos hacer. Y Dios, Él no mira cuando Dios te mira a ti. Dios siente amor por ti porque Dios no está mirando el pecado, sino Dios está mirando al pecador. Dios siente odio por el pecado, Dios siente rechazo por el pecado que hay en tu vida. Pero Dios siente amor, misericordia por aquel que es pecador, por el pecador. Pero el pecado Dios rechaza y Dios quiere que esto desaparezca de nuestras vidas. Pero aquí hay una diferencia entre Dios y nosotros. Porque Dios, Él nos presentó la solución para que el pecado desaparezca de nuestras vidas. Por esto es que Dios ama al pecador. Por eso es que Dios ama a sus enemigos. Porque Dios presenta la medicina, Dios presenta la solución para el problema. Sin embargo, cuando nosotros nos dirigimos a nuestros enemigos, entre comillas, aquellas personas que no nos llevamos bien, lo último que nosotros queremos hacer muchas veces es presentar la solución. La solución está fácil allí, está fácil. Pero el orgullo del ser humano lo impide de ir y presentar la solución. Esto es el problema, porque cuando hubo el pecado, no fue el hombre que presentó la solución a Dios. Dios ya tenía la solución. Y Dios asumió algo que Él no había hecho. Dios asumió la culpa que Él no había cometido, el pecado que Él no había cometido. Esta fue la solución de Dios. Dios presentó, dijo, mira, yo odio lo que hay en tu vida. Y porque yo lo odio, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Y porque yo odio tanto esto, aquí está la solución. Esa es la solución para el problema. Ahora yo miro a ti con misericordia, con amor, con bondad, porque yo sé que en el momento que tú aceptes esta solución, tú y yo seremos uno. Y mis queridos hermanos, si tú y yo, si nosotros actuáramos así con las personas que están a nuestro alrededor, no íbamos a tener problemas, no iba a haber problemas. Pero lo que pasa es que nosotros, en mi país hay un dicho, no sé si en español hay este dicho, no queremos dar el brazo a torcer, a doblar. Yo no quiero ceder. Y porque yo no quiero ceder, está el problema. No puedo amar a mis enemigos. No los puedo amar. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a dar el siguiente paso. Cuando nosotros estemos dispuestos a dar el siguiente paso, entonces vamos a ser más semejantes a nuestro Señor. El instructor juvenil es la siguiente cita que vamos a leer aquí. La justicia demandaba no solamente que el pecado fuera perdonado, había de cumplirse la pena de muerte.
El Salvador cumplió esa demanda. Su cuerpo quebrantado, su sangre derramada, satisfizo las demandas de la ley. ¿Cuáles eran las demandas de la ley? Muerte. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Eso era lo que demandaba la ley. Y ahora entonces, Dios el Padre, Él tiene que comprar lo que ya era de Él. Él tiene que volver a comprar. Porque cuando entra el pecado en el mundo, tú y yo nos convertimos en siervos de Satanás, seguidores de Satanás, discípulos de Satanás. Y entonces ahora Dios no quiere perder al ser humano, pero la demanda de la ley es que alguien tiene que morir. Y Cristo vino. Hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Mira la siguiente cita, mensaje selecto, tomo 1. La ley de Jehová es el árbol. El Evangelio está constituido por las fragantes flores y los frutos que lleva. ¿La ley de Dios qué es, hermanos? ¿Y cuál debe ser el fruto? ¿Cuál es el fruto? Aquí está el Evangelio. El Evangelio es el fruto de este árbol. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas nuevas, la salvación, el perdón por los pecados. La ley de Dios es este árbol poderoso. ¿Quiénes deberían ser los frutos? Nosotros. Nosotros deberíamos ser los frutos de este árbol. La ley de Dios es un perfecto reflejo ¿de qué? Del carácter de Dios. Y el Evangelio es el carácter de Dios en práctica. Lo mismo nosotros debemos seguir este principio. Entender que la ley de Dios refleja el carácter santo y perfecto de Dios. ¿Cuántos aquí guardamos los 10 mandamientos? ¿Por qué nos da miedo decir? Estamos pareciendo Pedro, no, Señor, tú todo lo sabes. Pero cuando tú y yo guardamos los 10 mandamientos, que es el árbol, ¿qué tiene que vir acompañado con este árbol? Los frutos. Entonces, es decir, los 10 mandamientos es el carácter de Dios. Un cristiano cuando tiene el carácter de Dios, ¿qué es lo que él tiene que dar entonces? Frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Aquí está. Vivir el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. ¿Y el Evangelio, Cristo vino para qué? ¿Para qué vino Cristo? 1, para reivindicar el carácter de Dios. Y 2, para dar vida, vida en abundancia, vida eterna. En cortas palabras, entonces, es decir, en el momento que yo acepto el Evangelio de Cristo, que yo acepto y vivo la ley de Dios en mi vida, ¿qué es lo que yo voy a tener en mi vida? Aparte del carácter de Dios, la experiencia que yo voy a tener, yo ya no voy a poner en el futuro o en el pasado, yo siempre voy a tener en el presente la vida eterna. Porque todos los que están en Cristo, ¿qué son? Nuevas criaturas. Las cosas viejas que pasan, quedó para atrás. Tú y yo no somos museos para andar preocupados con el pasado y buscando el pasado. Tú y yo debemos vivir en el presente. Siempre que tú y yo vamos a la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que cuando Dios va a hablar con el ser humano, Dios siempre habla en el presente. Dios nunca habla, se comunica con el hombre. Cuando Dios se manifiesta para hablar con el hombre, Dios no va a hablar en el futuro. Dios siempre habla contigo en el presente, porque lo que importa para Dios, para nosotros, es el sentido del presente. Eso es lo importante aquí. Por esto es que la persona que entendió los 10 mandamientos, la persona que está viviendo los 10 mandamientos y que tiene el Evangelio de Cristo en su vida tiene que dar frutos y frutos en abundancia. Amén. El primero es el fruto del Espíritu. Amor, paz, bondad, gozo, benignidad, longanimidad, paciencia. Contra todas estas cosas no hay ningún mal.
Es solo positivo. Esto es el fruto. Cuando tú miras el Evangelio de Cristo, cuando tú y yo miramos de una forma simbólica la cruz de Cristo, cuando tú y yo miramos el Calvario, lo que fue hecho en el Calvario, tu vida, mi vida no puede seguir igual. Nuestra vida tiene que ser diferente, tiene que haber un cambio, porque si no, yo no he entendido el Evangelio. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. Para todos, para remisión de los pecados de todos. Pero mis queridos hermanos, tú y yo no podemos tener nuestras vidas como una montaña rusa. Hoy estoy acá, mañana estoy allá y después allá. Y así, siempre de subida y bajada, subida y bajada. Porque Cristo Jesús murió una sola vez para el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando yo entiendo el Evangelio, cuando yo estoy viviendo el Evangelio de Cristo, ahora entonces yo voy a andar en armonía con el Evangelio. Y todo el orgullo, la soberbia, la suficiencia propia va a desaparecer de nosotros. Este fue el mensaje que el pastor Jones predicó en Minneapolis y generó controversia. Porque él decía, Cristo solo murió una vez. Tú no tienes por qué andar arriba y abajo, arriba y abajo. No. La salvación es una, el camino es uno, el bautismo es uno. Cuando yo acepto al Señor, vivo el Evangelio, esta debe ser la experiencia nuestra. Cuando tenemos a Cristo, vamos entonces, por ejemplo, el texto, ¿no? Que en veces nosotros hasta puede sonar como algo de que el apóstolo Pablo estaba siendo presumido, ¿no? Cuando Pablo dice, sed mis imitadores como yo soy de Cristo. Pablo él se estaba poniendo como ejemplo, como persona, santidad y consagración. Era eso lo que estaba haciendo Pablo. ¿Qué creen? No era esto. Pablo no estaba poniendo él como un modelo a seguir de santificación y consagración. Si tú analizas bien, ¿cómo era la vida de Pablo antes de conocer a Cristo? ¿Qué era lo que hacía Pablo? Perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos. Pero una vez que Pablo tiene un encuentro con Cristo, todas estas cosas Pablo dejó a un lado. En este sentido, Pablo está diciendo, no importa los pecados que tú hayas cometido en tu vida. Yo he ido a Cristo. Cristo me ha perdonado mis pecados, todos los crímenes que yo cometí en el pasado, quedó en el pasado. He aquí que todo es hecho nuevo. Y entonces Pablo mira a los hermanos, si yo, pecador como era, miserable como yo era, Cristo me perdonó y acepté el Evangelio de Cristo, ahora yo les digo, sigan mi ejemplo, porque yo era muy pecador. Era el peor de los pecadores, porque en diversas ocasiones Pablo dice que de los pecadores yo soy el principal. ¿Cómo es que el principal de los pecadores va a pedir que la gente siga su ejemplo? Lo que Pablo estaba diciendo es, soy el principal de los pecadores, pero yo he ido a Cristo. Cristo me ha restaurado, Cristo me ha transformado y soy una nueva criatura. Ahora sigan este ejemplo. Hagan lo mismo ustedes, vayan a Cristo y Cristo los va a perdonar, Cristo los va a transformar y los va a convertir en nuevas criaturas. Eso es lo que Pablo dice cuando debemos ser imitadores de Él. Pablo nos está poniendo como el modelo a seguir en el nivel de santidad y consagración. Nuestro único modelo y blanco es Cristo Jesús, pero debemos seguir los ejemplos y testimonios de los demás. Hay un dicho que dice que el sabio, que el inteligente aprende con sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Él mira a los demás, ok, él cometió este error, bueno, yo ya sé qué no debo hacer. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, nos dice así. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Dios, cuando dice Dios reconcilió el mundo, la palabra mundo aquí significa ¿qué? Los seres humanos. Los seres humanos. Dios estaba reconciliando el mundo en Cristo Jesús. ¿De qué forma fue que Dios reconcilió el mundo en Cristo Jesús? Tomando para sí, Cristo Jesús tomando para sí la naturaleza humana y todos los pecados de los seres humanos. Pero ahora aquí, Cristo ha confiado a ti y a mí el evangelio de qué? ¿El mensaje de qué? De salvación, pero Pablo utiliza otra palabra. De reconciliación. ¿Cómo está el mundo y Dios hoy? Hay un abismo, hay una separación. Ahora el Señor te confió a ti y a mí esta tarea. Pero ¿cómo es que tú y yo vamos a reconciliar el mundo con Dios cuando todavía tenemos dificultad para entender el Evangelio? Por esto es que primeramente tú y yo debemos reconciliarnos con Dios. En el momento que tú y yo tengamos esta estrecha relación con el Señor, que haya esta reconciliación entre la iglesia y su Creador, ahora la iglesia entonces podrá llevar el mensaje de reconciliación. Porque los discípulos, cuando el Señor envió a los 70 para ir a predicar, la Biblia no habla de cuánto éxito ellos tuvieron, ¿verdad? Es más, la Biblia hasta menciona que volvieron a Cristo porque no podían sacar algunos espíritus inmundos. Y Jesús dice, hay algunos espíritus que no se van si no es con ayuno y oración. Pero ahora, cuando ellos se reconciliaron con Cristo en el aposento alto, la prueba de la reconciliación entre ellos y Dios, ¿cuál fue? El derramamiento del Espíritu Santo. Y en este mismo día, cuando ellos entendieron, confesaron sus pecados unos a los otros, entendieron el Evangelio de Cristo y empezaron a vivir el Evangelio de Cristo. Y vivir el Evangelio de Cristo es amar a tus enemigos, es ayudar a los que os persiguen, bendecir a los que os maldicen. Ese es el Evangelio de Cristo. Cuando ellos ahí entendieron esto y se reconciliaron y ya no estaban buscando puestos de autoridad a la derecha o a la izquierda, entonces ahí vino el Espíritu Santo. Y en este día, ¿cuántas personas se entregaron a Cristo? 3,000 almas. Muchas veces, como seres humanos, nosotros tenemos el problema de echar la culpa al mundo. Es que la gente tiene el corazón muy duro. Es que la gente no quiere nada con Dios. La gente está tan preocupada con las cosas del mundo, con el trabajo y todas estas cosas. Pues por eso que la gente no quiere venir a la iglesia. Porque el problema está ¿en quién? En ellos, según nosotros. Pero la sierva del Señor menciona claramente que en la obra de Dios hay algo que no existe. En la obra de Dios no existe fracaso. Dios no va a fracasar. Dios nos mandó ir al mundo y anunciar el Evangelio. ¿Por qué es que con el sermón de Pedro 3,000 almas se bautizaron? Y nosotros con predicaciones, con campañas evangelísticas y con repartiendo libros y esto y lo otro, la gente no se convierte. ¿Sabes por qué? Es fuerte y triste lo que yo voy a decir aquí. Pero la gente no se ha convertido todavía, porque todavía falta que nosotros nos convertamos. Mientras no hay una conversión genuina en cada uno de nosotros, y esto aquí es algo individual. No piense que por estar viniendo todos los sábados a la iglesia para escuchar los sermones, esto va a convertir tu vida. No, no va a convertir tu vida. ¿Cuántos años estuvo Judas con Cristo? Escuchando el mayor predicador que este mundo haya visto. ¿Y por qué no se convirtió? Porque sermones, venir a la iglesia, estar escuchando sermones no convierte a nadie. Lo que va a convertir tu vida, esto puede ayudarte, pero lo que va a convertir tu vida es ir a Cristo. Quebrantarte sobre la roca que es Cristo Jesús.
Esto es lo que va a convertir mi corazón, tu corazón. Eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Y entonces cuando salgamos para hacer la obra de Dios, a predicar el Evangelio, no vamos a ir con nuestras propias fuerzas, sino vamos a ir acompañados del poder del Espíritu Santo. Pero para esto necesitamos reconciliarnos con Dios. Eso es lo que falta para nosotros. Porque mientras no haya esta conversión que hubo entre los discípulos, mis queridos hermanos, viene campaña, se va en campaña, viene sábado, se va sábado, y la iglesia seguirá igual. Porque la iglesia necesita de un reavivamiento y una reforma. Vayamos a Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuál es el problema que hay todavía en el ser humano? En el momento que Adán cometió el pecado, su naturaleza se convirtió en ¿qué? En una naturaleza pecaminosa. Y el problema que hay en el ser humano hoy en día todavía es que nosotros somos uno con el pecado. Ese es el problema que hay en nuestras vidas. Nos hemos bautizado, sí, nos hemos bautizado, pero todavía somos uno con el pecado. Porque nosotros muchas veces pensamos que el bautismo por agua es el fin, es el final. Y aquí lo que Pablo está diciendo, que hay un conflicto interno. Todos aquí queremos hacer cosas buenas. Todos aquí queremos agradar a Dios. Pero siempre hay algo, siempre hay cositas que uno dice, ¿por qué lo hice? Porque lamentablemente, como dice la Biblia, Cristo Jesús está afuera y el pecado adentro. Pero cuando tú y yo entonces pasemos por esta experiencia de dejar de ser uno con el pecado y seamos uno con Cristo, ahí vamos a ver entonces la transformación en nuestro carácter. Vayamos al Evangelio de Mateo. Antes, no, déjenlo, para cuestión de tiempo. Para que entendamos, cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué era lo que Dios estaba matando allí? A ver, escuché muy tímidamente. En la cruz, ¿qué es lo que Dios mató en la cruz? ¿No fue el corderito? El pecado, muy bien. En la cruz del Calvario, lo que Dios mató allí fue el pecado. Para esto vino Cristo. Cristo vino para matar el pecado. Cuando Cristo murió, ¿cuál fue la muerte que tomó Cristo Jesús para sí? La segunda muerte. La muerte eterna que tocaba a ti y a mí. Cristo tomó esta muerte. Pero entonces Cristo tomó la muerte eterna. ¿Por qué Cristo resucitó? Y la respuesta es sencilla. Porque tenemos un tal sumo sacerdote que fue tentado en todo según nosotros, pero sin pecado. Por esto es que la sepultura no prevalecieron sobre Cristo. Porque Cristo no era uno con el pecado, sino Cristo dijo, Él y el Padre, uno son. Cristo y el Padre eran uno. Y entonces en el cuerpo de Cristo, en el ministerio de Cristo, lo que el Padre hizo allí fue matar el pecado, matar la segunda muerte. Y cuando Cristo resucita ahora, cuando Cristo resucita, ¿qué pasó con el pecado? Ya no tiene más poder. El pecado fue vencido, Satanás fue derrotado. Porque ahora la Biblia dice que el segundo Adán, él vino y hizo lo que el primero Adán no pudo hacer, que es vencer a Satanás. Y ahora porque Cristo venció a Satanás, Cristo le resucitó y ascendió al cielo, ahora Cristo te quiere dar la vida. Cristo quiere sacar el pecado de nuestras vidas. Y es por esto que nosotros siempre encontramos en la Biblia el Señor haciendo un llamado a nosotros para que seamos uno con Él.
Porque el pecado ya no tiene que tener, que ya no se enseñore sobre nosotros, ¿qué? El pecado. Que el pecado ya no sea una realidad en nuestras vidas. Pero ¿de qué forma es que el pecado no será más una realidad en mi vida? El momento en que tú y yo entendamos y empecemos a vivir el Evangelio de Cristo. Nosotros muchas veces, miren cuán amplia es esta palabra, el Evangelio de Cristo. Mira el poder que tiene esta palabra, el Evangelio de Cristo. Mira el efecto que tiene en la vida de las personas. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 5 al versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 5 al versículo 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El ministerio, la obra de Cristo. Aquí está clarito. El Señor nos ha hecho sentar ¿con quién? Con Cristo Jesús. El deseo de Dios el Padre es que Cristo y nosotros seamos uno. Nosotros somos salvos por gracia. No mereces. Tú no mereces la salvación. Yo no merezco la salvación. Pero el Evangelio de Cristo me da la salvación. El ministerio de Cristo me da la salvación. Y cuando Cristo resucitó de la tumba al tercer día, cuando Cristo resucitó para que tú y yo tengamos novedad de vida. Y es por esta razón que en diversas ocasiones Pablo dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Y lo que vivimos en la carne debemos vivir ¿en quién? En Cristo Jesús. Vivir en la carne es estar en el cuerpo. Todo lo que tú y yo vayamos a hacer tiene que ser acompañado con Cristo Jesús. Ese es el ministerio, ese es el Evangelio de Cristo. Que tú ya no seas uno con el pecado, sino que tú y yo seamos uno con Cristo. Pero para eso tenemos que aceptar a Cristo Jesús verdaderamente. Porque con la aceptación que viene la obediencia. ¿Cómo es que yo puedo demostrar que yo acepté a Cristo Jesús? Obedeciendo sus mandamientos. Porque todo aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, ¿qué es? Mentiroso. Es un mentiroso. Entonces, esto es lo que el Señor nos trae. Vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Aquí hay otro punto importantísimo. Y quizás, yo soy sincero, yo nunca lo había visto este texto de esta manera. Es un texto muy conocido. Y hoy quiero presentar a ustedes algo importante que hay en este texto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Ustedes han analizado algo interesante aquí en este texto. ¿Por qué es que Juan no dice aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? ¿Por qué es que Juan pone en el singular? ¿Ya pararon para pensar esto? Porque dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero tú solo tienes un pecado en tu vida. Tú y yo solo cometemos un pecado. Decimos, somos pecadores, cometemos pecados. Pero ¿por qué es que Juan el Bautista, cuando mira a Cristo Jesús, él dice, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Hay un punto importante que tú y yo debemos analizar. Él pone en el singular, porque lo que Juan estaba diciendo allí es que con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, el pecado dejaría de ser un principio. El pecado dejaría de ser un hábito, una costumbre. El pecado de la humanidad, o sea, las personas ya no serían más esclavos del pecado, o sea, esclavos de Satanás, sino ahora iban a seguir a Cristo Jesús.
¿Por qué es que tú y yo pecamos? Solo hay una definición por qué tú y yo pecamos. Porque la Biblia dice que todo aquel que peca es hijo de ¿quién? Tú y yo pecamos porque lamentablemente muchas veces nos gusta más Satanás que a Dios. Es fuerte esto, es feo esto lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Porque la Biblia dice que todo aquel que peca es hijo de Satanás. Y alguien puede decir, no, pero aquí quizás está hablando del pecado ocasional. ¿Será que es eso lo que está diciendo aquí? Yo no creo en esto. Antes yo creía en esto. Y es más, yo cuando mencionaba este texto, para suavizar el texto, yo decía, no, lo que aquí está diciendo, aquellos pecados que tú cometes por accidente. ¿Okay? Lo que está diciendo aquí, que es hijo del diablo, aquellos que pecan sabiendo que es pecado. No. Pecados por accidente, pecados voluntarios, todos cuando cometemos somos hijos del diablo. Entonces, si en mi mente viene un mal pensamiento en este momento, yo abrí las puertas a Satanás. Yo permití que Satanás entrara en mi vida. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado en singular, lo que él nos está diciendo aquí es que cuando el ser humano acepte a Cristo, cuando el ser humano entiende el Evangelio de Cristo, el pecado ya no será algo habitual en su vida. El pecado va a desaparecer de su vida. Su vida será guiada por principios bíblicos, será guiado por la palabra de Dios, será guiado por el Espíritu Santo y tendrá el don del Espíritu Santo. Porque en el momento que tú y yo pecamos, no podemos, luz y tinieblas no pueden estar juntas. ¿Qué parte tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces es decir que cuando nosotros estamos con Cristo, el pecado va a desaparecer de nuestras vidas y en el presente. Tú y yo dejaremos de pecar. Pero esta es teología del perfeccionismo. Esta es teología de la salvación por obras. La Biblia dice que nadie que tenga mancha o arruga entrará en el cielo. Pablo dice que todo tú y yo podemos en Cristo que nos fortalece. Pablo dice que el pecado ya no sea más sobre nosotros. La Biblia nos hace el llamado para dejar de pecar. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Muy bien, es muy cierto. Por causa de Adán, el pecado entró para toda la humanidad y todos fueron afectados por el pecado. Pero por causa del segundo Adán, por su vida perfecta, ¿qué es lo que pasó a todos nosotros? La justificación. Debemos entender algo. La justificación no es solo lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por ti y por mí. Como muchos dicen que la obra de la expiación terminó en la cruz. Esto es la mayor mentira que se puede decir desde el púlpito. La justificación la podríamos separar en 3 etapas. La primera es el perdón de los pecados. Esto sí fue dado en la cruz del Calvario. La segunda es la santificación, una vida de consagración, una vida diaria con Cristo Jesús. Y la tercera y última es la glorificación, cuando nuestro Señor venga por segunda vez para buscar a su iglesia. Entonces el pecado entró, pero de la misma forma Dios nos dio la medicina para el pecado. Ahora tú y yo somos los que vamos a decidir a qué Adán vamos a querer seguir. Si el primer Adán y vivir en la vida de pecado o el segundo Adán aceptando la justificación por la fe.
Y es triste, pero en el mismo libro, Mensaje Selecto, tomo 1, la hermana White dice claramente que ninguno de los 100 personas que están dentro de la iglesia todavía no han entendido el tema de la justificación por la fe. Ella menciona que el mensaje del tercer ángel es justificación por la fe. Que el fuerte pregón que va a iluminar el mundo con la gloria de Dios es justificación por la fe. Y es un tema que se predica poco y de entender pues ni hablar. Es un tema que todos nosotros deberíamos ser maestros. Conocer perfectamente el tema de la justificación por la fe. Porque si no entendemos la justificación por la fe, estaremos perdidos. Justificación por la fe es punto de salvación. Así de clarito yo les digo hoy. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La salvación, la santificación, la justificación fue destinada a nosotros ¿cuándo? ¿En qué momento que Dios tenía ya la santificación y la justificación para la humanidad? ¿Desde antes de qué? De la fundación del mundo, Dios ya tenía la medicina, el antídoto para poder vencer el pecado. Entonces, es decir, si yo no entiendo este tema, es porque yo no estoy estudiando este tema. Porque la salvación fue hecha. Algunos utilizan este texto para presentar y predicar la predestinación, que hay algunos que fueron predestinados a la salvación y otros a la condenación, no importa lo que tú hagas. Pero esto es una muy mala interpretación del texto, porque la Biblia aquí nos dice que todos nosotros fuimos escogidos por Dios, ¿para qué? Para la salvación, no para la perdición, sino para la salvación. Dios eligió a cada uno de los que estamos aquí para que nos salvemos. Entonces, miren, hermanos, la condenación, yo me pierdo si yo quiero. Yo decido que yo me quiero perder porque Dios ya tiene para ti y para mí. Aquí está. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar y vivir. Es lo único. Mira lo que Dios pide que tú y yo cambiemos. Dios no está pidiendo que tú cambies algo bueno por malo. Dios nos está pidiendo cambiar lo malo por lo bueno. Y queremos hacer. Muchas veces no. Muchas veces no estamos dispuestos a hacer este cambio. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. La hermana White tiene una cita que dice que si la iglesia adventista del séptimo día estuviera predicando la justificación por la fe, Cristo ya hubiera venido. Cristo no ha venido por un motivo, porque tú y yo no hemos entendido la justificación por la fe y tampoco estamos predicando. En el momento que la iglesia empiece a vivir el tema de la justificación por la fe, Cristo va a venir. Mientras no entendamos este tema, olviden la esperanza que tenemos de que Cristo va a venir en 2000 y tanto. No voy a poner 2031 porque ya me van a apedrear aquí, ¿no? Pero, porque muchos dicen, no llegamos ni a 2040. Ojalá que no. Ojalá que no, que Cristo venga en nuestra generación. El día y la hora no lo sabemos. Tú y yo no sabemos el día y la hora de la venida de Cristo, pero sí hay algo, una tarea que Cristo nos ha dejado, y esta es la tarea. Predicar la justificación por la fe, predicar el mensaje del tercer ángel, dar el fuerte pregón al mundo. Ya todos tenemos Romanos 2:4 y nos dice así. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La bondad, benignidad de Dios. Aquí quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que viene primero? ¿El perdón o el arrepentimiento?
El perdón. Porque el perdón fue establecido ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía el perdón para ti y para mí. Lo que nosotros tenemos que hacer para recibir el perdón, aceptarlo. Es lo único. Porque si yo digo que lo que tiene que venir primero es el arrepentimiento, ahí estoy predicando perdón, salvación por obras. Porque yo tengo que hacer algo para que Dios me perdone. Cuando la Biblia me muestra que Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado ¿desde cuándo? Antes de que tú y yo existieran, antes de que el mundo existiera. En los concilios allá celestial, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, antes de crear cualquier cosa, ellos ya tenían un plan para salvar al ser humano. Entonces es decir que lo que viene primero es el perdón. Lo que tú haces ahora es aceptar este perdón. Tú aceptas porque tú y yo somos salvos por gracia. ¿Qué es gracia? Una dádiva inmerecida. Tú y yo podemos ir y pedir perdón a Dios. ¿Eso nos hace dignos del perdón de Dios, sí o no? No nos hace dignos del perdón de Dios. Lo que nos hace recibir el perdón de Dios, ¿qué es? La gracia manifestada ¿en quién? En Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo, el ministerio de Cristo. Esto es lo que te da el perdón a ti y a mí. Nada de lo que nosotros hagamos. Con esto entonces estoy diciendo que podemos vivir una vida de como sea. No, no es esto. Lo que estoy diciendo es que tú no necesitas nada para recibir el perdón de Dios, que es la primera etapa de la salvación o de la justificación. Pero la segunda etapa, ahora cuando tú y yo recibimos el perdón, debemos caminar ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y cuando caminamos con Cristo Jesús, ¿qué es lo que nuestra vida va a demostrar? ¿Qué es lo que nuestra vida va a dar? Santidad, pero vamos a dar frutos. Esto es lo que muestra cuál es el fruto que mi árbol está dando a los demás. Este fruto es lo que va a determinar o va a demostrar si yo he aceptado el Evangelio de Cristo. Vayamos a 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué significa tener al Hijo? Tener al Hijo es entender el carácter de Cristo. Buscar la semejanza con el carácter de Cristo. El que tiene el Hijo, ¿qué es lo que yo necesito hacer para tener al Hijo? Aceptarlo. Acepto a Cristo Jesús como mi único Salvador. En este momento yo tengo al Hijo. Y en el momento que el Hijo está en mí, que el Hijo está conmigo, que yo tengo al Hijo, ¿qué es lo que tú y yo vamos a tener? Pero el texto, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué vida es esta? La vida eterna. La vida eterna, mis queridos hermanos, tiene que ser una realidad hoy para nosotros. Yo tengo que sentir que tengo la vida eterna. Porque si yo siento que tengo la vida eterna, es porque yo tengo a Cristo. La persona que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Y aunque pasa el descanso, ella sabe que Cristo en la mañana de la resurrección la levantará para llevarla a la vida eterna. Amén. Esto es tener al Hijo. Es tener la plena convicción. Es tener la plena convicción de que tengo la vida eterna porque tengo a Cristo. Y no es solamente decir como muchos lo hacen, si Cristo viniera hoy, ¿cuántos irían al cielo? Amén. No es esto. Porque la hermana White dice que de labios santificados jamás saldrán estas palabras. Lo que yo tengo que entender es que hoy es el día de salvación.
Hoy es la oportunidad que Dios me ha dado. Y si yo tengo Cristo hoy, mi vida va a demostrar que yo tengo a Cristo. Porque yo puedo decir a ustedes, hermanos, yo tengo a Cristo en mi vida. Pero ¿qué pasa una vez que yo bajo del púlpito? ¿Qué pasa una vez que yo salgo del parqueadero para mi casa? ¿Cuáles son las conversaciones que yo tengo? ¿Qué son las cosas que yo miro y escucho? ¿Qué son las cosas que yo hago cuando nadie me está viendo? Allí es cuando tú y yo vamos a demostrar verdaderamente si tenemos a Cristo en nuestras vidas. Esto es demostrar tener al Hijo. Quiero compartir con ustedes 2 citas y con esto terminamos. La primera, antes de una cita, es algo que ha dicho el pastor A.T. Jones. Y esa es la pregunta que le he hecho. ¿Puedes leer, por favor, hermana? Sí. ¿Afectó la cruz de Cristo a tantos como afectó el pecado de Adán? La pregunta del pastor A.T. Jones fue, ¿la cruz de Cristo afectó a la humanidad como el pecado de Adán afectó a la humanidad? Muchísimo más de lo que el pecado de Adán afectó a la humanidad. Muchísimo más. Hay un problema que muchas veces nosotros, quizás por procurar ser más conservadores, queremos ocultar la cruz. Y muchas veces decimos, no, es que yo no creo en la cruz. Pues entonces yo no creo en el Evangelio. Yo sé que la cruz, esta madera, no tiene ningún poder. Pero lo que fue hecho ahí en la cruz tiene muchísimo poder. Porque fue la vida de nuestro Señor. La hermana White en el libro Conflicto de los Siglos dice que nadie entrará en el cielo si no es por la cruz de Cristo. Y vuelvo a repetir, no es esta cosa de madera, sino lo que Cristo hizo en la cruz. Pero por esto vamos a satanizar y demonizar la cruz. Por supuesto que no. La cruz es un instrumento de tortura, pero Pablo dice que él iba a hacer con la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan del texto de Pablo? Que la cruz de Cristo para él no era una vergüenza. Él iba a regocijarse en la cruz de Cristo. Por ejemplo, ¿sabe cuál era un insulto en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles? Una forma en que tú ibas a insultar a una persona para que ella se enojara y dejara de hablar contigo de por vida. ¿Sabe cuál era el insulto que decían? Tú eres un crucificado, ¿eh? Ese era un insulto que existía en la época. Y Pablo dice, yo no me voy a avergonzar de la cruz de Cristo. Tú y yo no debemos avergonzarnos de esto, porque a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú y yo estamos aquí. La cruz afectó a muchísimas personas y la prueba a cada uno de ustedes aquí. Veamos entonces palabras de vida del gran maestro. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. ¿Qué es el último mensaje de amonestación al mundo que ustedes y yo debemos dar? Una luz, una manifestación ¿de qué? Del carácter de quién? Del de Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Esto es el Evangelio eterno. La siguiente cita. Nuestras ideas concernientes al amor, la bondad y la compasión de Dios son extrañamente limitadas. Miren qué curioso es esto, ¿no? El libro a fin de conocerle, ¿no? ¿Cuántos aquí comprendemos el amor de Dios? ¿Cuántos aquí pensamos que comprendemos el amor de Dios? Nadie. Y lo poquito que sabemos es extremadamente ¿qué? Limitante. Madres, ¿cuántas de ustedes aquí dejarían de amar a sus hijos? ¿Cuántas de ustedes aquí abandonarían a sus hijos?
Ninguna, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes olvidarían a sus hijos? Nadie. ¿Cuántas de ustedes estarían dispuestas a dar su vida por sus hijos? Todas, ¿verdad? Y los padres también. Es que la Biblia compara el amor de Dios con el amor de una madre. El libro Camino a Cristo dice que Cristo nos ama 1000 veces más de lo que nuestras madres nos pueden amar. Yo sé que yo no puedo enumerar el amor de una madre por su hijo. No importa si su hijo ha andado por malos caminos. No importa si su hijo está en la cárcel. Esta mujer, ella va, lo visita, lleva su comida favorita, hace lo posible, lo imposible por el bienestar de su hijo. No importa la clase de persona que él haya sido. Esta madre lo ama incondicionalmente. Y este amor no se llega ni a las uñas del amor que Dios tiene por nosotros. Porque este amor fue tan grande, que Dios tomó la naturaleza humana. Porque Cristo Jesús es tan Dios como Dios el Padre es. Y como Dios Espíritu Santo también lo es. Él es tan eterno, pero Cristo Jesús tomó la decisión de humillarse a lo extremo por ti y por mí. Tú y yo, en la segunda venida de Cristo, vamos a tener un cuerpo glorificado. Las marcas del pecado desaparecerán de nuestras vidas. Tú y yo no llevaremos las marcas del pecado para nada. Sin embargo, Cristo Jesús, en sus manos, en su espalda, en su costado, por la eternidad, Cristo Jesús va a llevar las marcas del pecado. Esto va a servir como señal lo que Dios ha hecho para salvar al que estaba perdido. Y no hay cómo, no encontramos palabras para poder expresar el amor de Dios a nosotros. Y muchas veces las palabras nos quedan cortas también para hablar de nuestro amor hacia Dios. Pero en este momento, a través de las melodías de una canción, yo quiero invitar a nuestra hermana Daphne que pase. Mientras ella está cantando, medites en la letra de este himno. Medite en el mensaje. ¿Puedes pasar? Medites en el mensaje que trae este himno para ti, para nosotros. Y entonces nosotros, quizás en este día, podamos dar un poco de nuestras vidas. Deberemos dar todo, entregar todo a Él. Pero que hoy tomemos una decisión de dar nuestra vida a Él. Él dio todo por ti. Todo lo que Él podía y tenía, Él le dio para ti y para mí. Y el llamado del Señor es que Él y nosotros seamos uno. Que vivamos este Evangelio y que anunciemos a los demás este puro y santo Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan
Aquí acabamos de escuchar en las letras de este himno que Dios nos sacó de un lodazal de pecado. Sinceramente, yo no sé cómo está tu relación con el Señor. Yo no sé cómo está tu entrega. Quizás tú has perdido tu primer amor. Quizás has tenido un chasco dentro de la iglesia. Quizás te han decepcionado los líderes de la iglesia. Y esto te ha alejado de Dios. Pero yo quiero hablar a usted hoy. Si usted siente que el Señor te está llamando para renovar su vida con Él, para entregarse de nuevo a Él, y empezar a vivir el Evangelio como está en la palabra de Dios. Seguir los principios y prepararse para la segunda venida de Cristo. Y verdaderamente tú quieres glorificar a Dios en tu vida. Yo te quiero llamar para que juntos podamos orar. Si el Señor te está llamando en esta mañana, quizás llevas años dentro de la iglesia, pero años de tibieza. Si esa es tu condición, venga. Yo sé que muchas veces nos da pena. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Pero nos debe importar lo que el Señor piensa de nosotros, lo que el Señor dirá de nosotros en aquel día cuando Él venga por segunda vez. Mira todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo lo que Cristo entregó por ti y por mí, para tu salvación, para mi salvación. Y lo que Cristo te está pidiendo es, hijo mío, entrégate tu corazón a mí. Entrega tu vida a mí. Y deja que lo demás, lo imposible para ti, yo voy a hacer. Vamos a ponernos de rodillas en este momento. Y si mientras estamos orando tú sientes que el Señor te está llamando y quieres pasar, no endurezca tu corazón. Pasa el llamado del Espíritu Santo. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu santo y precioso Evangelio. Te damos gracias, Señor, por la vida perfecta y santa de nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has presentado todo, nos has dado todo para la salvación. Has dado la vida de tu Hijo. Él ha vertido su sangre en la cruz por nosotros. Andábamos en una vida de desnudez, de pecados. Pero Él vino para darnos la victoria sobre el pecado. Padre, en esta hora, somos varios los que estamos aquí. Tú conoces la vida de cada persona aquí en esta mañana. Tú conoces su condición espiritual. Si hay alguien, Señor, en esta mañana que pasó el llamado, y los que no pasaron al llamado también, que están desanimados, que ya no tienen más el deseo, la intensidad del primer amor, Señor, que tú puedas volver a poner este primer amor en sus corazones. Si hay alguien aquí, Señor, que aún dentro de la iglesia poco a poco se ha alejado de ti, que ya no está orando más, que ya no está estudiando más tu palabra, quizás está más preocupado con las cosas de este mundo, Señor, quizás el trabajo le toma mucho tiempo y casi no tiene tiempo para dedicar para ti, Señor. Ponga en su corazón el interés, el deseo de estudiar tu palabra, de volver a reconectarse contigo, Señor.
Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros pecados, Señor. Si hay alguien aquí que tiene un pecado oculto en su vida, Señor, que solo tú y ella lo saben, y que ella está luchando con este pecado, y que ella no lo puede vencer, en el nombre de Cristo Jesús queremos pedir que tú le des la victoria sobre este pecado, Señor. Que porque tú has venido para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Tú has venido para darnos la victoria sobre el pecado. Ayúdanos, Señor, que el pecado ya no prevalezca en nuestras vidas. Y quita, Señor, de nuestro medio todo lo que no es de tu agrado. Todo lo que nos aleja de ti, Señor. Para que podamos decir, he estado con Dios, estoy con Dios y Dios está conmigo. Cristo y yo caminamos juntos. Que esta pueda ser nuestra experiencia, Señor. Que vivamos este evangelio para poder compartir a otros. Este evangelio que es una experiencia. Ayúdanos a tener esta experiencia con Cristo Jesús. Todo esto, Señor, nosotros te pedimos, sabiendo que en nuestras vidas no hay ningún mérito. Y es por esta razón que esta oración hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.